Bueno, vamos a ver unos sistemas, ¿vale?, de ventilación de muy alta eficiencia, ¿vale?, con recuperación de calor, que es el sistema Center Comfort Systems. Y de hecho, os fijáis en el título, que habla de ahorro hasta el 50% en calefacción residencial, que no es ninguna burrada, es decir, es real. Y se trata simplemente, y lo veremos después, de lo que teóricamente hoy nos pediría el código técnico, que nos piden unas exigencias, igual que nos piden unas exigencias de aislamientos, de cerramientos, etcétera, nos las pide ventilación. En función de cómo hagamos esta ventilación, pues puede suponer literalmente estos costes energéticos o no, ¿vale? Es un poco de lo que vamos a hablar. De todas maneras, no solo nos vamos a centrar exclusivamente, estrictamente en lo que es una cuestión de ahorro, ¿vale? También va más allá. La ventilación de confort no es solo por una cuestión económica a nivel de consumo, ¿vale? Lo veremos un poco. Tengo uno hasta. Antes de todo, estos sistemas, estamos hablando de sistemas residenciales. Os voy a hablar sobre todo, específicamente más para vivienda, que es un poco el gran desconocido. Yo creo que la ventilación con o sin recuperación de calor todo el mundo la conoce, es algo muy habitual o es algo más estándar en grandes volúmenes, en este tipo de aplicaciones, pero en lo que son residencial parece que no sea importante, ¿no? O que bueno, no viene, ¿no? Estamos hablando de mi vivienda, bueno, no viene de ventilar recuperando, no. Estamos hablando de sistemas, equipos especialmente diseñados para vivienda, y no son equipos exclusivamente un recuperador, sino son sistemas completos, desde la toma de aire exterior hasta el interior. Veremos un poco eso, que hoy cada vez se va conociendo más, cada vez se va poniendo más, la gente cada vez se interesa más. Hoy están de moda, por ejemplo, estándares de construcción como es el Passive House, no sé si lo conocéis o conocen el estándar Passive House, o como son Minergie en Suiza, o como son tipo LEED americano, por ejemplo. Y evidentemente ese tipo de estándares para conseguir unas viviendas realmente que consuman muy poco obliga literalmente a que pongas estos sistemas de ventilación, y por eso cada vez son más conocidos, porque la gente está buscando ya otras cosas, está buscando un poco más allá, que es el aportar un valor añadido a una vivienda. Pero a pesar de ello, aún queda mucha gente por conocerle, aún hay muchos hándicaps, hay mucha gente que no sabe muy bien de qué van estos sistemas, ¿no?, que duda exactamente de cómo funciona. Y por eso, antes de nada, quería empezar enseñando una diapositiva. Concretamente, si os fijáis, pone ventilación de confort, o podríamos hablar de ventilación de confort con recuperación de calor de muy alta eficiencia o de alta eficiencia. Estamos hablando de recuperaciones a partir del 80%, 75% para arriba. Y esto es la evolución un poco del mercado alemán, ¿vale? Cuando, fíjense que estamos hablando de que en 2012 ha acabado por las 100.000 unidades, es decir, 100.000 viviendas instaladas con estos sistemas de recuperación de calor específicos para vivienda. Cuando nosotros en este país, pues en estos últimos años pasamos de visar pues 900.000 viviendas, ¿no?, en un año, una cosa así, a las 75 más o menos que estaremos ahora, o si menos, creo que en 2011 eran 78.000. Cuando nosotros, el progreso ha sido fijaros la evolución en estos sistemas en Alemania. Es decir, hoy en Alemania están instalando más sistemas de este tipo en viviendas de las que se visan o construyen en este país. 100.000. ¿Vale? Y no solo Alemania, hay otros países, evidentemente, en Europa, Centro Europa, sur de Europa, ¿vale? No solamente Alemania, Italia, cada vez está creciendo más, ¿vale? Es un dato, simplemente. Como os comentaba, antes de hablar exclusivamente de lo que es en sí la recuperación de calor o de lo que es en sí el ahorro energético que esto supone, queríamos hablar primero de algunos beneficios más, ¿vale? Como son en términos de salud, porque podemos tener un control muy bueno de la calidad de aire que tenemos dentro, desde hablando de temas de contaminación, insectos, etcétera. Es muy importante, y de hecho cada vez más. Fíjense, y no es raro, no sé si estos son, fijaros, todo son editoriales, publicaciones de los últimos meses o del último año incluso, aparecidas en diferentes periódicos, y no es que se pretenda asustar a nadie, pero es una realidad, ¿vale? Que por la exposición prolongada a la contaminación ambiental causa enfermedades cardíacas, o otros como que el 95%, es el país, 94%, perdón, de los españoles respiran aire contaminado. Es decir, cada vez la gente es más consciente de la calidad de aire que respiramos, sobre todo en las grandes ciudades.
Y no es de extrañar que, no sé si os acordáis, hace 1 año y medio, cuando de hecho se aprobó el hecho de reducir las velocidades, no sé si os acordáis, en autovías y autopistas, que pasamos creo a 110 por temas de contaminación, bueno, se disparan todos los indicadores, incluso algunos se movían y se iban más a extrarradio de las ciudades como Madrid porque eran demasiado altos. Eso es una imagen de ese momento. ¿Vale? No sé si os acordáis, ¿no? Una imagen de hace 1 año y medio más o menos. Eso es real, y eso es el aire que nos rodea y es el que respiramos. Barcelona, evidentemente, más de lo mismo, ¿vale? Sobre todo en las grandes ciudades es evidente. No solo eso, sino todo lo que son ácaros, polen, alergias. Creo que decían que 1 de cada 3 o 4 niños que nacen hoy en día tiene problemas respiratorios, ya sea alergias, ya sea asmas. Todo eso necesitamos controlarlo de alguna manera, lo que entra o no entra en casa, ¿vale? Los sistemas de ventilación. Estos sistemas de ventilación, aparte de recuperación de calor, nos permiten tener un control muy importante precisamente en este sentido también. Ya vuelven esos amigos. Y eso no es alarmante, pero sí que es curioso, ¿no? Encontrarte editoriales como esta de Benjamín Prado, donde dice, si aspiras, expirarás. Que al final no dice nada más que un poco ser muy exagerado, pero sí que pone en duda la calidad de aire que estamos respirando, ¿vale? Y que seguramente que a todos nos preocupa más de lo que creemos. Aparte, no solo una cuestión de salud y no solo una cuestión del aire en sí que respiramos, sino de confort. Confort, aspectos como, por ejemplo, el ruido, lo que es el polvo propiamente también, humedad, olores. Eso es algo realmente que para el confort de una vivienda es muy importante. Un sistema de ventilación también nos puede ayudar a controlar todo eso. Por ejemplo, las propias, fijaros, todos los agentes externos que podemos tener en una vivienda que puedan realmente aportar un disconfort. Incluso, por ejemplo, las propias asimetrías térmicas. El hecho de tener una radiación solar muy importante por un lado, por mucho que yo haga una construcción evidentemente correcta, no teniendo en cuenta pues los parasoles que tenga que tener, etcétera. Pero las asimetrías térmicas, por ejemplo, las diferencias entre temperaturas en habitaciones y demás, hace que eso sea, por ejemplo, un elemento de disconfort. Una ventilación con recuperación de calor que puede recoger el aire de las diferentes estancias de las salas húmedas, como es un sistema normal de ventilación, y que pase por un recuperador, lo redistribuya en las diferentes salas, por ejemplo, puede ayudar y contribuir a homogeneizar las temperaturas dentro de una vivienda, por ejemplo. Otros elementos como polvo, bueno, aquí veis unas cuantas imágenes, yo creo que es bastante gráfico. Realmente, fíjense, hasta encontrar pues titulares como estos, especialistas en varios campos analizan en Vigo los efectos nocivos de la contaminación acústica. ¿Vale? Resultados, el 25% de los españoles o de los hogares españoles sufre contaminación acústica por encima de los límites recomendados por la OMS. Es un país ruidoso el nuestro, yo no sé si lo tenéis claro, pero os puedo asegurar que es así. España ocupa el segundo lugar detrás de Japón en la calificación de países más ruidosos. No sé si alguien sabía este dato, pero es así. Seremos mucha juerga, estaremos mucho en la calle, pero es una realidad, ¿vale? Fíjense, esto es un extracto del mapa de ruidos de Bilbao, de hecho. Y fijaros, porque a veces estos colores pueden llevar un poco engaño. Los verdes son los sonidos que están por encima de los 75 decibelios, que serían los límites demasiado altos. Lo que sería esta parte de aquí, amarilla, sería un poco el intermedio, el límite, y la parte naranja, que sería lo correcto, estar por debajo de los 55. Fíjense en países como, por ejemplo, Dinamarca, que estén en exceso por encima de los 65, no tienen casi nada, y fíjense por debajo de 55. Alemania, Bélgica, incluso Francia, Reino Unido, Países Bajos. Si cogemos Barcelona, pomba. España, ojo, la media es que más de la mitad está por encima de lo recomendado. ¿Vale? Un sistema que además me pueda mantener una casa ventilada con la calidad de aire necesaria que tengo que tener, que de hecho nos lo exige incluso el propio código técnico, y que me permita tener la vivienda cerrada realmente, estoy haciendo esa ventilación sin tener que elegir, como a veces nos pasa, por ejemplo, durante la noche, que podríamos tener una ventilación cruzada perfecta, pero si yo vivo en el centro de Madrid tengo que elegir tener ventilación cruzada perfecta o dormir, o sea, y es así. Estos sistemas, además son sistemas equipados, por ejemplo, con free cooling automático, para cuando yo pueda aprovechar un aire fresco del exterior, después lo veremos, poder estar ventilando de esta manera, igual que haría abriendo las ventanas, sin ser necesario abrir las ventanas, y además permitiendo controlar lo que estamos diciendo a nivel de calidad de aire, filtrados, etcétera.
Y os preguntaréis, todo esto a la gente realmente, hablamos aquí de contaminación, hablamos de ruido, hablamos de polvo, hablamos de polen, hablamos... ¿A la gente le importa esto? No, a la gente le importan las centrales nucleares, le importa la sequía, le importa la contaminación en general, pero realmente los ruidos, la contaminación en las ciudades, fíjense, eso es una encuesta hecha, además, mediante respuesta directa de la gente, cuando le preguntaban, oye, ¿qué problema cree usted que tiene, ¿no?, en su entorno más inmediato? No me hable del Sáhara o no me hable de alrededor suyo, cuando usted cada día sale a la calle. Y fíjense cuáles son las respuestas. ¿Vale? No la hemos hecho nosotros esta encuesta, evidentemente, pero son suciedad, contaminación, tráfico, ruidos. O sea, a la gente le importa. Realmente a la gente ahí donde vive le importa el ambiente, la suciedad, contaminación que le rodea. Fíjense, centrales nucleares, está muy bien, pero está aquí abajo. Desertización, sequía. Conceptos que sabemos que en épocas del año determinadas toda media España está preocupada por temas de sequía, ¿no? A la gente realmente le importa y mucho lo que estamos comentando. ¿Vale? Es el aire que respira cada día. Otros aspectos, la concentración de CO2, por ejemplo, que aquí como tal no lo tengo puesto, pero seguramente la sensación de salir de una habitación cuando estamos durmiendo a medianoche, ir a la cocina a tomar un vaso de agua, volver y decir, joder, aquí dormía yo. Esa sensación, esa concentración de CO2 que a menudo, si pudiésemos tener un medidor de CO2, aquí porque no estamos en nuestras instalaciones, que tenemos sistemas de medidores de CO2 donde podemos ver todos y alarmarnos cómo va subiendo a medida que aquí no ventilásemos y estuviésemos cerrados normal en un aula, por ejemplo, cuando llegamos a límites, por ejemplo, de 1000 a 1500 ppm, que son correctos, a partir de 1500 ya no son demasiado buenos, a partir de 2000 de hecho se dice que es un aire pobre, que puede producir poco jaqueca, somnolencia, ¿vale? Lo típico cuando aquí, ahora porque esto es muy abierto, si no alguno tendría excusa, decir, me duermo. Pues esos ratios que podemos tener en una vivienda cerrada cuando estamos durmiendo pueden pasar tranquilamente los 2000, los 2500. Y eso es el aire que respiramos durante toda la noche cuando estamos en casa. ¿Vale? Eso es confort también. Evidentemente, todo lo arriba es muy importante, pero vamos a lo que nos toca el bolsillo además, algo muy evidente, que es el ahorro energético. ¿Vale? Ese es seguramente uno de los argumentos más directos, que es lo que me supone el hecho de ventilar recuperando calor. Y no solo recuperando calor, no es lo mismo recuperar un 50% que recuperar un 90% que no recuperar nada. Fíjense, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Esto es según el código técnico. Si hoy analizáramos y cogiéramos según el código técnico actual, ya tiene unos años, de hecho tiene que salir ya una versión nueva, pero hiciéramos un cálculo de cargas térmicas, cogemos con cualquier programa o lo hacemos a mano, da igual, pero empezamos a calcular cargas térmicas por transmisiones, cargas térmicas por infiltraciones, la ventilación, evidentemente, puentes térmicas, etcétera. ¿Cómo se reparte esa carga? Yo al final lo que obtengo es una densidad térmica dentro de mi vivienda. Yo necesito instalar pues 6 kilovatios, 7 kilovatios de calor o de frío, 8, 10, 12, los que sean, ¿no? 50, 80, 100, 120 vatios por metro cuadrado, en frío o en calor. ¿De dónde viene? Pues si realmente viéramos cómo se reparte, esto, por ejemplo, hemos cogido un estudio, como podríamos coger cada uno el suyo, cada uno que haya hecho varios estudios seguramente pues tendría sus ejemplos. Uno es neutro, que es de Ortiz y León, que estos presentaron en la segunda Bienal de Hábitat Futura, lo presentaron ahí, es un buen ejemplo, con la ingeniería Fieldenblatt & Clardy. Fíjense, es decir, más o menos según sus análisis se pierde, ¿vale?, un 3% de ese calor, de la pérdida térmica, es por suelos, en ese caso. Un 4% serían techos. Un 8% debido a los puentes térmicos. Un 12% muros. Un 21%, o sea, un 21% a través de las ventanas, cerramientos de las ventanas. Y hasta un 52% debido a la ventilación. Parte de ellas, eso puede ser una parte de aquí, un 5% de infiltraciones no deseadas, es decir, a que ventile o no ventile, mediante los aireadores en las ventanas o mediante un sistema de ventilación, siempre va a tener unas pequeñas infiltraciones, a no ser que haga una casa pasiva controlada, que algunos saben de qué va, hasta el extremo y ahí no tenga casi ninguna infiltración. Eso, evidentemente, aquí cada uno puede decir, esto es mucho, eso según lo que dice el código técnico, yo tengo que ventilar por salubridad mi vivienda y lo hago, en este caso, pues haciendo unas aperturas simplemente en los marcos de las ventanas o ya sea en la fachada, y tengo unos extractores simplemente pues en los baños, ¿no?, cocina, como se debería hacer. Evidentemente, si yo, eso, por ejemplo, correspondería a un piso intermedio, de hecho, en Madrid,
si cogiéramos un ejemplo y nos vamos a buscar, evidentemente, pues un chalet a 4 vientos donde la compacticidad, el ratio de compacticidad, que es la relación entre superficie exterior y volumen, por ejemplo, de la vivienda, sea mucho menor o mucho mayor, dependiendo un poco, pues tendré más superficie exterior, tendré más ventana, más superficie cristalada. Evidentemente, todo lo que es muros puede pasar a ser, en lugar de un 12, que en este caso un piso pues tiene mucha menos exposición directamente exterior, pues podría ser esto, en lugar de un 12, un 24, estamos de acuerdo. Y en lugar de un 52 podría ser un 42. Pero fíjense la parte importante de la ventilación, precisamente en la demanda térmica de mi vivienda, y eso evidentemente si yo lo hiciera como debo hacerlo. Y ojo, porque a veces alguno dice, bueno, ya, yo no ventilo y ya está. Bueno, primero, no solo no estaría cumpliendo la normativa, sino que además, aquí la evolución es en un sentido, es cada vez tenemos o queremos o tendríamos que irnos a cerramientos mejores, más aislamientos, más estanqueidad, mejores cerramientos, en este caso como las ventanas, etcétera. Y lo que está claro es que las viviendas que hace 10 años ventilaban por sí solas, que uno decía, no, yo no hace falta porque tal, y ventilaba, porque ventilaba por las puertas, ventilaba por las propias ventanas, ventilaba. O sea, ventilaba y tenía esa pérdida igualmente. Hoy en día es que realmente no es que sea, sí que es verdad que estamos de acuerdo que es un poco de como tengo que ventilar, primero aíslo más, después ventilo, no recupero, ¿no? Es lo que dice la normativa. La realidad es que ventilar hay que ventilar. Entonces ya está la cuestión de aplicar la lógica y hacer algo con ese calor, no tirarlo directamente, ¿no? Pues un poco esta es la situación. Es importante realmente este 50%. Yo creo que habría que hacer algo con él, ¿no? Y hay sistemas, en este caso, sistemas de ventilación con recuperación de calor de muy alta eficiencia. Si yo lo que hago, es aplicar un sistema de ventilación con recuperación de calor del 95%, por ejemplo, lo que estoy haciendo literalmente es de aquí cargarme el 95%. Eso puede ser, en este caso, un ahorro literal de esta situación del 45-46%, simplemente porque estoy haciendo algo con ese calor. Y ojo, porque esto es muy importante. No sé si hay algunos datos, yo creo que son al menos importantes de conocer. Y es que del consumo total energético de este país, el 26%, de hecho estos son datos de la Comunidad de Madrid, 26% es debido, o sea, a lo que es el uso doméstico, a las viviendas. ¿Vale? Después, evidentemente, tenemos terciario, tenemos industrias, tenemos, de hecho, la propia automoción, tenemos consumo de combustible para los transportes, etcétera. El 26% es la vivienda. Y en la vivienda, el 40% del consumo de una vivienda es climatización. O sea, casi la mitad del consumo de una vivienda es climatización. Es decir, ¿es importante o no que mi consumo o que la demanda térmica a la que yo voy a climatizar de mi vivienda sea un 40% o un 46% superior o no? Pues tan importante que si yo aplico, ¿no?, ese porcentaje, ese 40% de la climatización, que es el coste de mi vivienda, sabiendo lo que puedo ahorrar realmente. Si hiciera estos números del 26%, sabemos que el 40% es climatización y que la mitad de la climatización es, aquí estoy haciendo números muy rápido, pero la mitad de la climatización es debido a esta ventilación. Al final sacaríamos que del consumo total que estamos viviendo en España, total, contando incluso el gasoil que gastan nuestros vehículos, el 5% sería debido previamente a estas ventilaciones que no estarían bien resueltas. Sé que esto puede parecer una exageración, que no todas las viviendas están ventiladas de esta manera, que hay mucha vivienda antigua, pero si ventilamos, como dice hoy la norma, y cada vez aislamos más, y tenemos esta pérdida sin controlar, que aunque no nos diga nada el código técnico, yo creo que algo deberemos hacer con ella, es una cifra muy importante del consumo energético total. Igual que lo es el hecho de que podemos buscar 1000 energías que sean lo más rentables posibles, que sean o nos permitan ahorrar lo mayor posible. Podemos utilizar bombas de calor, ya sean aerotermias, geotermias, biomasas, etcétera, aerotermias o geotermias con COPs de 4 o de 5, está muy bien. Pero lo principal que tenemos que hacer es reducir la demanda. Después ya le daremos, será un COP de 3, será de 4, será de 5. Pero reducir la demanda. Envolvente y el segundo punto, y muy significativo, la ventilación. O sea, estos sistemas evidentemente ayudan y nos pueden reducir muchísimo esa demanda energética. Vamos a ver un poco cómo es una estructura de este tipo de ventilación, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de sistemas que además, antes del propio recuperador, de la propia máquina que yo tengo en casa, del sistema que me va a hacer, ¿sabéis cómo funciona? Estamos hablando de un sistema que me está aspirando, está extrayendo el aire de las zonas húmedas, ¿vale? Ahora lo veremos un poco más explícitamente, y me lo impulsa a las otras aviaciones.
Previamente, antes de coger el aire, puedo tener sistemas muy interesantes, sobre todo en zonas muy frías, por ejemplo, como son sistemas de pretemperamiento geotérmico. Y no solo en zonas frías, también en zonas muy calurosas, donde yo pueda tener o aprovechar un free cooling, por ejemplo, y pueda tener un tipo pozo canadiense que me permita que incluso a ciertas horas de la tarde o hasta del mediodía, depende en qué condiciones, el aire a 30 grados que tengo yo en el exterior lo pueda enfriar a 20, incluso en este momento, por ejemplo en verano, esté aportando un frío gratuito, un free cooling literalmente dentro de la vivienda. Estos sistemas, ¿vale?, son sistemas como el Confofon, que es un pozo canadiense, que son precisamente estos sistemas que estamos comentando, una chimenea, una pequeña torre, donde cogeríamos el aire, la aspiración la haríamos directamente de ahí. ¿Y qué hacemos? Lo hacemos circular por el terreno durante unos metros, estamos hablando de 15 centímetros, no más, un pozo canadiense, seguramente muchos lo conocen. Y al final pues estamos obteniendo este resultado. En un poco del vídeo, el aire lo tomamos desde la torre, pasa, eso es muy importante que tenga además una pendiente controlada, porque aquí podría haber algún tipo de condensaciones o demás, y eso es muy importante, recogerlas correctamente y que no tenga ningún tipo de bolsa de agua que pueda producir al final ningún tipo de mal olor o ningún tipo de molestia, con lo cual hay que hacerlo bien, hay que garantizar que estos sistemas estén bien hechos, bien montados y que funcionen como corresponde. Por eso es importante hablar no de una máquina, no de un recuperador, sino hablar de sistemas. Y cuando hablamos de un sistema estoy hablando desde la torre hasta la rejilla de impulsión en la habitación del niño o del matrimonio, ¿vale? Y que todo en sí encaje y nos pueda garantizar ese correcto funcionamiento. Otros sistemas, por ejemplo, como el Confofon DL, que es un sistema parecido de pretemperación geotérmica, pero en el caso que yo no puedo disponer de una torre de aspiración y ese, pues lo que puedo tener es un pequeño colector geotérmico horizontal distribuido en el espacio que tenga. De hecho, incluso no me obliga a tener la máquina en una posición determinada, porque yo puedo ir y bajar una planta si es necesario con un tubo polietileno normal y corriente. Hago un pequeño colector geotérmico en el jardín donde pueda, y lo que hago es una pequeña circulación de agua contra una batería, que lo que va a hacer es lo mismo. Voy a tener una temperatura de agua en la batería más o menos estable, según la temperatura, las condiciones de terreno, metros de tubo, etcétera, y también me va a estar dando, ¿vale?, el aire que yo cojo directamente de la fachada, lo voy a hacer pasar por esa batería, voy a tener un pequeño pretemperamiento, ¿vale?, directamente, ya sea en verano o ya sea en invierno. En invierno, en situaciones donde yo puedo tener aire o temperaturas de aire a menos 15 grados fuera, pues, o menos 10 grados, no vamos a ser tan exagerados, me permite que el aire pueda entrar a cero, con lo cual pueda evitar ningún tipo de problemas de congelaciones ni problemas que puedan ser. Y en verano exactamente lo que estamos comentando, el hecho de poder disponer de un free cooling en momentos donde la temperatura de aire fuera pues literalmente esté en 30 grados, donde tendría que estar recuperando el calor al inverso, que también sirve para eso un sistema de recuperación de calor, para recuperar el frío, entre comillas, ¿vale? Pues posiblemente esté directamente aportando un frescor dentro de la vivienda. Bueno, un poco lo que os estaba comentando, es esta imagen de aquí. Eso, lo que os comentaba, tanto precalentamiento en invierno como pre-refrescamiento en verano. ¿Cómo es este recuperado de calor? ¿Cómo funciona? Yo creo que aquí habéis visto más de un ejemplo. Es esta maquinita que le tenéis aquí ubicada. Al final lo que tiene es un intercambiador, como una especie de intercambiador de placas especial, no es un intercambiador de placas normal en este sentido. Y aquí, que lo tenemos localizado, ahora veremos un poco la imagen. ¿Qué estoy haciendo? Tengo 4 tomas, ¿no? Tengo, digamos, el aire que recogería de la calle, por un lado, y lo voy a entrar dentro, con lo cual después tengo la toma que lo impulsaría dentro, y después, por otro lado, tengo el aire que recojo de la vivienda, que irían también a la máquina, y que pasaría por el recuperador y lo echo fuera, ¿vale? Las dos tomas, la de entrada y salida exterior, y la de impulsión y retorno de la parte interior de la vivienda. Un poco dentro de esta máquina, ubicado, tenéis justo este intercambiador, unos intercambiadores, en este caso estamos hablando de un intercambiador de flujo a contracorriente, no es un intercambiador de flujo cruzado estándar, que es el 90% de lo que solemos encontrar en el mercado, de los que podemos ver por aquí. Estamos hablando a contracorriente, es decir, la circulación del aire, después lo veremos, es importante para tener un rendimiento, ¿no? Y el material del que está compuesto también es muy importante, y por eso veremos por qué podemos hablar de rendimientos de 60, 50 o 90, 95%. Eso es uno de los puntos esenciales. Eficiencias de esta 90-95%, las estanqueidades muy importantes, después también lo comentaré en algún momento, estas estanqueidades, es decir, este sistema, este recuperador tiene que ser muy estanco, el aire no se mezcla en ningún caso, el aire viciado que yo estoy cogiendo lo estoy tirando directamente a la calle, y el que estoy cogiendo, que lo filtro, efectivamente, según el filtrado que yo quiera,
lo estoy entrando 100% a la vivienda, ¿vale? La estanqueidad también es muy importante. Hay estándares de construcción, como por ejemplo Passive House, que de hecho tienen, cosa que normalmente no es muy habitual, unos requerimientos mínimos en esta estanqueidad, porque si no, no garantizas ni la eficiencia ni la calidad del aire. Intercambiador posibles entálpicos, ¿vale? Entálpicos para recuperar también humedad, o sensibles, es decir, que solamente estén recuperando temperatura. Sistemas de pre y post tratamiento, como estábamos comentando. Free cooling automático, ¿vale? Completamente. La máquina sabe cuándo está en posición de invierno, de verano, abre y cierra en función de la temperatura que tenga fuera. Filtros que se puedan poner en la máquina, más hasta F9, ¿vale? Podemos poner, bueno, eso según un poco las necesidades que tenemos, filtros de polen, filtros incluso de carbón por temas de lo que queramos. Protección antihielo, que son sistemas varios que pueden tener aquí para las máquinas. Tema de los setups, esto es muy importante, regulación de la máquina para el equilibrado de la propia máquina en la vivienda, para garantizar los caudales de impulsión y extracción, el caudal que tenemos en cada estancia. Todo eso requiere una serie de configuraciones, equilibrados de la máquina, un settings de los ventiladores por separado, ¿vale? Todo ese software lo tiene que tener una máquina, me lo tiene que permitir si realmente quiero hacer una ventilación muy eficiente y realmente controlada, ¿vale? Lo que he comentado, regulación de medidas, sondas de CO2 o aplicar las que queramos, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona un poco esta distribución? ¿Vale? Lo que estamos un poco comentando. Desde la máquina, esto va cuando quiere. Si me dejáis un momento, os lo pongo directamente de la carpeta, porque hace un rato iba y ahora ya no he querido. ¿Sabes cuál es? Ahí está, sí. Fijaos, esto, fijaos, déjame que vaya un poquito atrás. Tomamos el aire, perdonad, porque yo no sé si, pero yo no he pagado el móvil. Tomamos el aire, ahora lo veis, desde la máquina, es la máquina que os estaba comentando cómo está ubicada, ¿vale? Sea en este caso está como en el sótano, sea esté en la primera planta, sea una sala técnica, hay máquinas en este caso de falso techo, máquinas para poner en pared mural, máquinas desde, en este caso, 100 metros cúbicos para hasta casi una habitación o un espacio muy pequeñito, hasta 550, 600 metros cúbicos, que estamos hablando ya de caudales para tipo chalés, ¿vale? Estamos hablando de sistemas domésticos. Tomamos el aire de fuera, fijaros que el aire lo que hace es impulsar, como estamos viendo justo aquí, impulsamos, vamos directamente a unos silenciadores que lo que van a hacer es transformar ese caudal que puede ir con cierta velocidad turbulenta al salir del intercambiador a un caudal más laminar. De ahí vamos a lo que son las propias cajas de distribución. Os abro un poco más. Estas cajas de distribución, en este caso, fijaros, este es un sistema un poco especial, particular, ¿vale? Con prelosas, esto no es algo muy utilizado aquí. Aquí solemos ir con sistemas que van directamente por falso techo, por suelos, etcétera, pero con un sistema de plenums o digamos de colectores especiales, donde este tipo de tubo blanco que ahora veremos es el que va a distribuir en estrella, eso es muy importante, a todas las estancias. Fijaros, desde aquí estamos yendo, en este caso si es el de impulsión, a todas las salas, por ejemplo, secas, ahora lo veremos. Pongo cada uno de los tubos, este tubo lleva unas juntas especiales cada uno de ellos, lleva unas grapas especiales en el diferente, o sea, en cada una de las uniones con los terminales. Es un tubo especial, esto que estamos viendo, es un tubo especial que parece, o a veces podemos ver, es algo que a veces aquí no se ve mucho, en países europeos, además es muy utilizado sobre todo para residencial, que parece como un corrugado por fuera, no es un corrugado por dentro, es un tubo especial liso, que de hecho tiene un doble recubrimiento, tiene una especie de acabado aquí de documento de un polietileno de alta densidad, que tiene unas características parecidas, digamos, como de calidad alimentaria, parecido incluso al PET de las botellas, para evitar la proliferación de bacterias, etcétera. Se utiliza especialmente este tipo de tubos y además tienen certificados para ello. Y este tipo liso, con una pérdida de carga muy muy baja, que después nos permitirá además poder calcular, poder equilibrar de una manera muy muy fácil todas las tomas que tengo en la vivienda,
¿vale? De este tubo, lo que comentábamos, a la que salimos del distribuidor, de este distribuidor donde teníamos los diferentes tubos que en estrella van a las diferentes estancias, pues en este caso, por ejemplo, iríamos a las salas secas. Vamos a las diferentes salas secas, vamos, en este caso, pues a los dormitorios, salas, comedor, etcétera, y retornamos por las salas húmedas, ¿vale? Que son baños, cocina o zonas donde tenga agua, etcétera. ¿Vale? Seguramente esto lo conocéis porque es lo que de hecho nos dice el código técnico de la Gamos. Esto es un sistema, en este caso, en estrella. ¿Vale? ¿Qué es lo único que se ve de todo esto? Finalmente, las rejillas. Lo único que tenéis visto es todo un sistema compatible. Lo único que vemos es unas rejillas que tenías como 40 o 50 modelos de rejillas diferentes, desde blancas, rejillas más finas, más gruesas, acero inoxidable, diferentes diseños, etcétera. ¿Vale? Y de ahí el aire va hacia las zonas húmedas, hasta los baños, a las zonas de extracción, donde será extraído y hacemos exactamente el mismo recorrido. Vamos en estrella al colector de retorno y volvemos al recuperador. ¿Vale? Esto es la extracción y iríamos directamente a hacer exactamente el mismo recorrido. Todo esto es un sistema. Y os decía, desde las tomas de dentro hasta las tomas externas. ¿Vale? Exactamente el mismo recorrido. Bueno, lo que estamos comentando es estanco, silencioso, completo, cajas de distribución, silenciadores, bocas, plenums, todo es un sistema que encaja, ¿vale? No hay que hacer inventos, no hay que poner cintas, no hay que hacer, ¿vale? De hecho, no hay que utilizar ningún tipo de herramienta. Y eso es muy importante para garantizar esa estanqueidad, los equilibrados, la eficiencia del sistema. Antes, ya para acabar, hacer algunas consideraciones técnicas en cuanto precisamente a estos recuperadores. ¿Vale? Podemos encontrar recuperadores de flujo cruzado, que son un poco los más conocidos en el mercado, donde yo podría tener un aire, vamos a poner un ejemplo, fuera de unos 2 grados, podríamos tener hoy, esta mañana, y tengo dentro un aire de 21 grados, que he climatizado, que evidentemente tengo que tratar. ¿Qué pasaría en este caso? Tendría una impulsión gracias a la recuperación de calor del aire de 2 grados a 13 grados al interior. Evidentemente no está mal. Y el aire, evidentemente, restante saldría más frío. ¿Aquí qué tendríamos? Aquí estaríamos hablando de una eficiencia de un 58%, que sinceramente para este tipo de recuperadores de flujo cruzado no está nada mal. ¿Cómo funcionan en cambio los... Perdonad. Ah, no, vale, perdón. Creía que me había pasado. Para llegar a eficiencias como son 98%, y eso está certificado, ¿eh? Eso es un test de certificado, o sea, es un test de laboratorio del CETIAT de París. Para llegar a estas eficiencias, estamos hablando de 98% de eficiencia, y consumos de la máquina de 34 vatios en este caso, concretamente en esta situación, trabajando la máquina al 50-60%, necesito un tipo de intercambiador diferente. Estamos hablando de intercambiadores de flujo a contracorriente. ¿Cuál es la diferencia? Aquí no tenemos un flujo que se cruza de aire, sino que tenemos una circulación a contracorriente, es decir, los dos aires, tanto el que cojo dentro de la vivienda como el que estoy entrando, circulan en paralelo durante unos segundos, y lo que estoy teniendo son estas eficiencias tan altas de 90-95%, donde ese aire de 2 grados contra el aire de 21 grados que estoy extrayendo de la vivienda, este aire de 21 grados me estaría calentando este aire de 2 grados que va a entrar hasta unos 20 grados. Es decir, ojo, estamos hablando, en este caso tendríamos una eficiencia del 94%. Para eso, concretamente, estamos hablando de intercambiadores de flujo a contracorriente y otro elemento muy importante. Estamos hablando, no son intercambiadores de aluminio, estamos hablando de intercambiadores de polietileno, de plástico. Y uno puede pensar, oye, el plástico y el aluminio, evidentemente, la lambda, ¿no? La conductividad del aluminio es mucho más alta, evidentemente, que la del plástico. Eso, que seguramente todos lo sabemos. ¿Qué pasa aquí? La transmisión térmica entre dos materiales, o entre un material, de hecho, no depende únicamente de la conductividad térmica de la lambda del material. Es igual que cuando hago un cálculo de cargas y transmisiones de paredes en una vivienda. ¿Y de qué depende también? Está dependiendo del espesor. Es decir, tengo más o menos espesor, lo que estoy haciendo es tener mejor o menor transmisión. Es decir, realmente el aluminio
a pesar de que tenga una landa mejor, lo mínimo espesor que puede tener una chapa de aluminio para hacer el intercambiador, estamos hablando de 1 milímetro. Cuando hablamos de este tipo de intercambiadores de plástico, son láminas de 0,13 milímetros, 0,12 milímetros. Ese espesor tan fino hace que pueda tener unas eficiencias de intercambio muchísimo mejores y poder tener estos rendimientos del 94%. ¿Vale? Eso es muy importante. Y claro, uno puede pensar 94-58, y ya voy acabando, de 94-58, bueno, pues hay un 36% de diferencia, ¿no? De eficiencia, bueno, tampoco es tanto. Ojo, no es así. Si os fijáis bien, para tener 94% contra 58%, el aire al que yo estoy impulsando respecto al 2, yo lo entro a 20 grados. En el otro caso, lo estoy entrando a 13 grados. Es decir, la energía que yo tendré que aportar, en este caso, para llegar al aire que tenía dentro, que son 21 grados, fijaros, estamos hablando 1 grado en el caso del 94. En el otro caso estamos hablando de 8 grados. Es decir, la eficiencia de un intercambiador a flujo contra corriente es 8 veces mayor que un intercambiador, por ejemplo, el 64% a flujo cruzado. ¿Vale? Esto es muy importante. Es decir, no es un 60, es un 54, un 80, un 90. De hecho, un poco si nosotros hagamos un factor de eficiencia, bueno, ¿cómo evoluciona esto realmente? Cogiendo como estándar o como una recuperación, un intercambiador que recupera ese 55%, y ver cómo evoluciona en función de que yo voy teniendo más recuperación, mayor eficiencia. Pues si yo cogiera, en este caso, uno del 95% de eficiencia, fíjense que es una curva exponencial y sobre todo empieza realmente a ser significativa a partir del 80-85%, y es donde estaría teniendo, fijaros, al 94, 8 veces más lo que estamos comentando, pero es que si me fuese a 98%, como hay algún certificado, hasta 20 veces más, 22 veces más, ¿vale? Es exponencial. Cuanto más me acerque, menos cantidad, pero más exponencialmente es, ¿vale? Esto es muy importante. Igual que la estanqueidad, ¿vale? Cuando yo estoy tratando estos sistemas, lo que no puedo hacer es que el aire viciado, en este caso que está saliendo, pueda filtrárseme otra vez a la entrada. Primero porque falsearía el resultado de la eficiencia, la estaría falseando, ¿vale? Y además no tendría la calidad de aire que tendría, con lo cual me estaría subiendo, en este caso, la temperatura del aire que impulso dentro de la vivienda después de recuperar, porque no tengo una estanqueidad correcta. Y eso es muy importante, ¿vale? De hecho, como Passive House, por ejemplo, que es de los certificados más estrictos, te dice, fijaros, Air Leakage Flow Rates must not exceed 3%. Es decir, los ratios de fuga de aire no pueden excedir más del 3%. En este caso estamos hablando nosotros de unos 1,5%, una cosa así de estas máquinas, como mucho, ¿vale? Aquí simplemente, bueno, esto es un pequeño gráfico, lo paso rápido, pero es para ver cómo afectaría el hecho de tener más fugas, de hecho tener hasta un 5 o un 10% de fugas, como puede pasar en algunos casos, a la eficiencia. Es decir, depende de la situación, me podría llegar teóricamente a aumentar la eficiencia hasta un 5, un 10 o hasta un 15%, que no sería real, que es a medida de que aire que tendría que ir fuera, que está cargado de calor, se me está filtrando otra vez a la entrada, ¿vale? Con lo cual es muy importante. Bueno, y simplemente aquí sí que, bueno, esto para sentir estos sistemas y para verlos y demás, lo ideal es verlos, sentirlos, estar dentro, ver cómo evoluciona, ver el CO2 cómo sube, baja, ¿vale? Para ello, y desde aquí los invito, y si alguien quiere particularmente nuestra tarjeta, pues ahora hablamos y nos vemos. Tenemos unas instalaciones donde todo esto lo podemos sentir, lo podemos notar, lo podemos ver, lo podemos tocar, ¿vale? Y evidentemente están todos invitados. Si alguien quiera cualquier cosa, pues ahora mismo no hay ningún problema, podéis comentarlo, podemos dar la tarjeta y lo que necesiten, ¿vale? Y cualquier duda que tengan, sobre todo, no duden en decírmelo y ya podemos hablar, ¿de acuerdo? Bueno, esto ya podemos pasar. Bueno, muchas gracias, señores.